¿Y si te dijera que un mismo pueblo fue expulsado de decenas de países a lo largo de la historia? ¿Significa eso que todos esos gobiernos tenían razón? ¿O significa que algo más estaba ocurriendo? Durante siglos, los judíos fueron expulsados de reinos, ciudades e imperios enteros. ¿Cómo es posible que el mismo grupo fuera perseguido tantas veces en lugares tan diferentes? Para responder, tenemos que viajar al pasado. En la Europa medieval, los judíos eran una minoría religiosa. Vivían entre poblaciones cristianas, hablaban otros idiomas en algunos casos y mantenían costumbres diferentes. Eso ya los convertía en los otros. Pero la situación se volvió aún más complicada. La Iglesia prohibía a muchos cristianos prestar dinero con intereses. Sin embargo, los gobernantes necesitaban financiamiento. Algunos judíos terminaron ocupando ese espacio económico. Y cuando los reyes necesitaban dinero, los protegían. Pero cuando las deudas crecían o el pueblo se enfurecía, todo cambiaba. Piensa en esto. Si un rey debía enormes cantidades de dinero a prestamistas judíos, ¿qué solución más fácil existía que expulsarlos y confiscar sus bienes? Suena brutal, pero ocurrió más de una vez. Ahora viene otro dato impactante. En 1290, Inglaterra expulsó oficialmente a todos los judíos del reino. Décadas después, Francia hizo algo parecido en distintas ocasiones. ¿La razón oficial? Religión. ¿La razón real? Para muchos historiadores, la respuesta incluye política, dinero y lucha por el poder. Pero la historia se vuelve todavía más oscura. En 1348, la peste negra comenzó a devastar Europa. Millones murieron. Nadie entendía qué estaba pasando. Y cuando la gente tiene miedo, suele buscar culpables. Entonces surgió un rumor aterrador: que los judíos estaban envenenando pozos. No existían pruebas, pero eso no impidió masacres y persecuciones. Miles fueron asesinados. Si hubieras vivido en aquella época, sin internet, sin ciencia moderna y rodeado de pánico, ¿habrías creído el rumor? O peor aún, ¿habrías participado? La mayoría de las personas piensa que siempre actuaría correctamente en momentos históricos. La realidad suele ser mucho más incómoda. Y llegamos a uno de los episodios más conocidos. España, 1492. El mismo año en que Cristóbal Colón partía hacia América. Los reyes católicos ordenaron que los judíos se convirtieran al cristianismo o abandonaran el país. Miles tuvieron que huir. Muchos perdieron propiedades, negocios y hogares. Otros aceptaron convertirse. Pero ni siquiera eso garantizaba seguridad. Porque pronto aparecieron sospechas de que algunos seguían practicando el judaísmo en secreto. Y así comenzó una nueva etapa de persecuciones. ¿Eso justifica expulsarla? La mayoría responderá que no. Pero a lo largo de la historia, millones de personas pensaron lo contrario. Los judíos eran una minoría visible. Y las minorías visibles suelen convertirse en blancos fáciles durante las crisis. Cuando la economía colapsa,
cuando hay guerras, cuando hay epidemias, cuando los gobernantes necesitan distraer a la población. Buscar un enemigo interno siempre ha sido una herramienta poderosa. No ocurrió solamente con los judíos, pero pocas comunidades experimentaron este fenómeno tantas veces. Y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Por qué los judíos fueron expulsados tantas veces? ¿Fue por una sola razón? No. La historia es mucho más compleja. Hubo fanatismo religioso, intereses económicos, conflictos políticos, teorías conspirativas, miedo, ignorancia y gobernantes que encontraron un chivo expiatorio perfecto. Quizás la verdadera pregunta no sea por qué expulsaron a los judíos. Quizás la pregunta sea otra. La cruda realidad es que desde los albores de la humanidad, las disputas ideológicas y territoriales siempre han provocado la pérdida de vidas humanas. Porque esa historia no pertenece solo al pasado. Es una historia que puede repetirse en cualquier época, incluso en la nuestra. Millones de personas comenzaron a creer que todos sus problemas tenían una explicación simple. Y esa creencia abrió el camino para una de las mayores tragedias de la historia humana, el Holocausto. 6 millones de judíos fueron asesinados. Algunos niños cuyo único delito era haber nacido dentro de un determinado grupo. ¿Hizo al mundo más seguro? La respuesta parece evidente. Los problemas continuaron. Las guerras continuaron. Las crisis continuaron. Y el sufrimiento humano continuó. ¿Estamos buscando soluciones reales o simplemente estamos buscando a quién culpar? Si hubieras vivido en aquellos tiempos, ¿habrías tenido el valor de cuestionar lo que todos repetían? Porque la historia no es solo el pasado. Es un espejo.